Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Gusarquis y hoy les hablaré de los límites de la física clásica. En el siglo XVIII, como bien se sabe, varios científicos creían que las leyes que gobiernan la naturaleza ya estaban establecidas y que era muy poco lo que quedaba por descubrir o resolver. Creyeron que la física había llegado a su máximo potencial. Pero, al principio del siglo XIX, ciertos descubrimientos y resoluciones de fenómenos particulares comenzaron a poner en duda estas ideas que finalmente resultaron en el comienzo de la física moderna. Estos métodos convencionales tenían problemas al estudiar el comportamiento de partículas o objetos muy pequeños o que viajaban a grandes velocidades que podían ser aproximadas a la de la luz. Y el detonante de los paradigmas que conocíamos como absolutos fue cuando Max Planck encontró una solución a la catástrofe ultravioleta. Ahora, para explicar un poco mejor esto, tenemos que saber qué son los cuerpos negros. Estos son cuerpos teóricamente ideales, los cuales son muy buenos receptores y emisores de energía o radiación. Entonces, unos ejemplos de aproximaciones de cuerpos negros que nosotros conocemos son las estrellas, los cuerpos celestes o los metales, que también pueden absorber esta clase de energía o radiaciones. Esta catástrofe ultravioleta fue cuando el físico Sir James Jones utilizó los métodos de la física clásica, los métodos convencionales, y encontró que los cuerpos negros debían emitir una energía infinita a longitudes de onda muy cortas. Y esto obviamente no coincidía con las prácticas o resultados del laboratorio. Es aquí donde Planck, para encontrar una solución, hizo un puente entre los trabajos de Rayleigh-Jeans y de Wilhelm-Wien, que se ve aquí. Luego supuso que esta radiación era emitida por osciladores armónicos, electrones. Estos liberaban una cierta energía, la cual estaba limitada por números enteros, y esta era la fórmula, donde obviamente la energía es igual a n, el cual es un número entero, la h es la constante de Planck y la f la frecuencia. Lo más impresionante de esto fue que luego de la concreción de su teoría fue allí donde las puertas de la física cuántica se abrieron abruptamente, y fue cuando Einstein publicó materiales relacionados a ello, explicando por último el efecto fotoeléctrico, a lo cual obviamente referenció a Planck. Y para entender mejor, este efecto consiste en la emisión de electrones de un metal expuesto a una radiación electromagnética, o luz. Esta superficie de metal, al absorber suficiente energía de la luz, libera algunos electrones de sus átomos, y estos escapan al exterior de la superficie. Una vez que esto fue explicado y demostrado, no hubo duda sobre la veracidad de esta fórmula, que es la ley de radiación de Planck. Luego de todos estos sucesos revolucionarios en la ciencia, el físico danés Niels Bohr demostró que la cuantificación también funcionaba para describir la estructura atómica. Él decía entonces que alrededor de un átomo existían niveles de energía donde los electrones orbitaban en forma de circunferencia. Entonces, los niveles más alejados eran los más energéticos y los más cercanos al núcleo eran los menos energéticos. A pesar de que su modelo atómico finalmente no fue aceptado, por ciertas incongruencias con respecto a sus postulados, funcionaba óptimamente para un átomo de hidrógeno. Y esto hizo que el ámbito de la física cuántica creciera y se expandiera. Y fue así como Planck, Einstein y Bohr son conocidos como los grandes exponentes de esta nueva rama que apareció en su tiempo. También cabe decir que son una inspiración, ya que debido al contexto de la época se animaron a pensar diferente, a salir del molde y a reescribir teorías para alcanzar a resolver fenómenos que la mecánica clásica de Newton no podía. Muchas gracias.